Esta es una producción de Cinema Tempo. Hacer un podcast sobre cine y no morir en el intento. 3 de los pioneros de los podcasts sobre cine en México nos hablan de lo bueno, lo malo y lo feo de hacer podcast en tiempos de pandemia. Nuestros invitados son Dan Campos, Master Podcaster, fundador, director y creador de Churros y Palomitas, el multinominado podcast, videoblog, revista, columna de cine, que a través de los años se ha dedicado a la reseña y comentario jocoso sobre lo bonito y lo feo del séptimo arte. Más de una década de trayectoria en varios medios, creador de Cuánto Contenido, espacio de cine, cómics y ciencia, y co-creador de Destripando, el podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Dani Sadia, productor de podcast, cineasta, guionista, matemático y empresario mexicano, ganador del premio al mejor director del Festival de Málaga por 319 Nada es Casualidad. Es fundador de Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana, y creador del podcast Filmonauta, el podcast que habla sobre las miserias por las que atraviesan todos los cineastas independientes. Eric Estrada es crítico de cine. Después de colaborar en la revista Cinemanía y de editar la revista 24 por segundo en 2008, fundó Cine Garage, sitio web enfocado a la crítica cinematográfica. Ha sido profesor universitario y jurado de muchos festivales de cine. Además, ha sido curador de ciclos de cine, cineclubes y cinedebates. Creador del podcast de Cine Garage que ahora puedes escuchar en Sonoro. Esto es Cinema Tempo Industria. Se quedan con ustedes Alejandra Castro y Jaime Rosales. Muy buenas noches, bienvenidos a Cinema Tempo Industria, un podcast especial sobre hacer podcast. Me acompaña como cada semana Ale Castro. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Bien, gracias. ¿Tú? Bien, todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Quiero presentar a nuestros invitados en estricto orden alfabético. Primero, Dan Campos. Hola Dan, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Con esa presentación y con estos anfitriones y estos invitados, qué honor, la verdad, qué gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Dan. Gracias. Dani Sadia. Dani, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Igual que mi tocayo Dan, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y, por supuesto, Eric Estrada. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo te va? Buenas noches. Yo feliz de un combo ganador como al que me invitaron. No hay manera de quejarse. No hay manera de ponerle un solo pero a esta alineación y a esto que tenemos el día de hoy. Son de los 3 iniciadores de podcast sobre cine en México. Sus plataformas o ustedes mismos son de los primeros que se dedicaron a esto del podcast sobre cine, de cine o hablar de cine en un formato particularmente de audio por internet. Entonces, creo que es muy importante para la industria porque de alguna manera son los pioneros. Por lo tanto, pues quiero que cada uno de ustedes, si nos puede contar qué fue lo que los llevó a hacer un podcast de cine a través de internet. Dan. Me acuerdo, y bueno, Dani nos podrá hablar más a detalle eso más adelante. Surgió ese animal raro que eran los podcasts en Estados Unidos y después empezaron a difundir. Y literalmente en mi caso fue cuando empecé a tener un poquito más de tiempo libre en la chamba. Yo ya escuchaba, por ejemplo, podcasts de tecnología y de repente, pues, parece que en el rollo del cine no había tanto. En México yo me acuerdo que particularmente solo estaba, y bueno, ahí conocemos también a grandes leyendas, un podcast perfectamente establecido, Cinemanet, y me acuerdo porque creo que apenas iban por el episodio 7 o 8, por ahí. Me acuerdo que la primera emisión que escuché con ellos fue de una entrevista con Juan Carlos Rulfo, y dije, pues aquí tal vez haya alguna oportunidad. Entonces, a raíz de eso, más bien tomo el micrófono. En aquel entonces era con uno de esos de diadema y una computadora chafísima. El audio está horrible. Pueden escuchar esos los rescaté, los he estado subiendo poco a poco los episodios viejos en todo el histórico, en Spotify está disponible. Y pues afortunadamente quiero creer que se nota una diferencia no solo en la calidad de sonido, sino que ha habido una mejor preparación en contenidos. Entonces, el ocio nos llevó a tratar de explotarlo para tener difusión, sí, comentar de cine, y pues ya en la última etapa que estamos actualmente es hablar de cuestiones más específicas. No es solo hablar de la película de la semana, que es perfectamente entretenido, es muy divertido,
pero sí enfocarnos en otros aspectos poquitito más, más relacionados con el cine, pero con lo que pasa frente y detrás de cámara. Y puedo decir que he tenido el honor de tener prácticamente a todos los presentes invitados en algunas de las transmisiones en Churros y Palomitas. Dani, ¿nos puedes contar más o menos la historia de por qué hacer un podcast y por qué en particular hacer podcast de cine? A ver, ¿por dónde empiezo? O sea, la historia del podcast empezó en para mí empezó en el 2005-2006. En realidad 2005, pero quería yo festejar los 15 años de Dixo en el 2020, pero pues sucedió algo inesperado. Que no sé si sepan, pero hubo una pandemia que se llama el coronavirus, entonces ahora estoy reescribiendo la historia diciendo que empecé en el 2006 para poder festejar los 15 años en el 2021. Pero nosotros empezamos con esta idea de hacer podcast y uno de los ejes principales era justamente el cine. ¿Por qué? Porque yo venía de ese mundo. Yo en algún momento de mi vida pretendí ser cineasta con un corto que hice en el 2003 que ganó varios festivales, y luego en el 2006 hice una película, filmé una película en España que se estrenó en España en 2006, luego en el 2008, luego en México en 2009. Pasó a la ignominia de la comercialización y distribución de películas, en donde llegaron Transformers 2 y Sex and the City, me dieron una patada en el culo y me sacaron. Entonces me empecé a enfocar más en contar historias a través de los podcasts, porque pues de repente me di cuenta que tenía una empresa que estaba haciendo podcasts y justamente hablaban de cine. Y teníamos gente muy valiosa, críticos de cine que hasta la fecha siguen haciendo grandes trabajos, como Oscar Uriel. Luego tuvimos la fortuna de tener los de Filmsteria haciendo su podcast en Dixo, y fue cuando yo decidí hacer el mío, que es Filmonauta, en donde pues justamente yo contaba todas las miserias por las que tuve que atravesar durante mi travesía por el desierto, que duró como 4 o 5 años, como cineasta independiente. Y fue cuando saqué el de Filmonauta, con un formato un poco diferente al formato del podcast de cine, que estaba como la crítica de cine o de las películas. Yo quería contar realmente de primera mano anécdotas que habían sucedido en la historia del cine mundial, y obviamente llevarlo también a mis experiencias personales. Y al final resultó ser un podcast en donde aprendí mucho cómo hacer un podcast, cómo producir, preproducir, producir y postproducir un podcast, y aprendí mucho de cómo hacer un storytelling y un aprendizaje a las generaciones que pretenden ser también cineastas independientes. Y más bien, al final era tratar de mostrarles el camino, porque pues el camino es un camino bien tortuoso, muy complicado, muy injusto también, y en donde pues puedes pasar a ser olvidado muy fácilmente si es que no sabes enfocar bien todos tus esfuerzos. Entonces, al final, Filmonauta se convirtió en eso, nada más que luego ya no me dio tiempo de seguir haciendo. Filmonauta es algo que quiero retomar pronto. Inclusive estoy pensando, junto con mi productor de la época en España, volver a remembrar, y sabes, escarbar y volver a abrir heridas, y echarles limón para ver cómo nos dolió y cómo estamos en esta situación hoy en día, ¿no? De poder y querer siguiendo haciendo cine. Eric, cuéntanos tu historia. Pues es un poco una historia alternativa, porque sí, efectivamente, creo que la aparición del podcast como formato de comunicación empezó a llamar la atención de mucha gente que ahora hace podcast, antes de que el podcast fuera fuerte en México. En México hubo como 2 oleadas, una especie de primera llegada cuando el podcast estaba levantando muchísimo por primera vez en Estados Unidos. En México hubo una especie de respuesta, luego hubo un bajón,
y después despegó de nuevo hace como 4 o 5 años que no solo todo el mundo está haciendo podcast, sino que realmente se convirtió por millones de circunstancias, ¿no? Los teléfonos ya se puede, Spotify comienza a hacer de las suyas, Deezer está por otro lado, ya se puede tener un podcast prácticamente en todos lados en donde te encuentres. El movimiento del Cine Garage, como todos los ajustes que hemos hecho del proyecto, ha sido como respuesta a las circunstancias, ¿no? Cine Garage nace después, como lo dijeron en la introducción, después de que en 24 por segundo nos dicen el internet no va a funcionar, yo me decido armar Cine Garage con Joaquín Rodríguez y ahí está la página, ¿no? Desde ese año. Comenzamos a hacer crítica de cine a través del video, que era algo que no todo el mundo estaba experimentando, un poco también por la circunstancia. El estudio de mercado decía, el video va a tener mucho peso en internet, tienen que empezar a balancear entre lo escrito y el video. Y Cine Garage se ha ido acomodando así, más o menos. Yo tenía ya la inquietud de tratar de extender el diálogo alrededor de las películas o a través de las películas, mucho más allá tanto de la videocrítica como de la crítica. Y en este nuevo levantón que les comento de hace quizás 6 años, surge la oportunidad de hacer un podcast en forma. Y me refiero en forma no solo a que se me ofrecía y tuve la oportunidad de trabajar con la gente de Puentes, que llegamos a un arreglo, llegamos a una sociedad súper bonita, súper cálida y súper amistosa, que siempre llevaré en mi corazón, en donde ellos me ponían todos los fierros y me ponían toda la producción como yo quería que sonara. A eso me refiero también en forma. Y el propio proyecto de Puentes, en el diseño del storytelling, como decía Dani hace ratito, en la propuesta de diseño de cómo van a ser los podcasts, el corazón eran conversaciones largas. No queríamos hacer, y yo no quería hacer un podcast de cine en donde se hablara, que era un poco la moda en esos años, primero de noticias, y luego del estreno de la semana, y luego de la película olvidada de no sé cuánto. Y en consecuencia, me dieron la oportunidad de hacer podcasts largos, y largos me refiero 1 hora, 1 hora y 10, hablando probablemente de 1 o 2 películas, pero en realidad la conversación alrededor de la película nos puede llevar a cualquier lado. Entonces, cuando Puentes aparece como proyecto y me ofrecen a mí, que yo estaba dejando secciones de radio, porque hubo un rompimiento también ahí con las secciones de radio que se empezaron a caer por todos lados, las de cine quiero decir, yo estaba dejando de hacer 2 secciones de radio y Puentes me ofrece hacer un podcast sobre cine. Y repito, esta oportunidad de hacerlo largo y de hablar de cine sin el límite de tiempo, con prácticamente los invitados que yo quisiera, conservando el nombre de la marca, pues fue como la opción perfecta, justo para extender el ejercicio de la crítica cinematográfica. Nosotros siempre hemos querido hacer crítica, lo hemos hecho así, y la oportunidad de juntarnos con toda la gente de Puentes aparece, ¿no? Y a partir de ahí, el podcast se ha ido ajustando a los nuevos requerimientos del mercado, porque pues hay que vivir de esto, ¿no? A las nuevas posibilidades que presenta tanto la tecnología como el consumo de las personas, y le hemos ido ajustando al podcast, que no es lo mismo que fue hace 5 años, ¿no? La gente que quiera buscar los podcasts de Puentes ya no están en Puentes, ahora están en Sonoro y está también todo el histórico en Spotify, pero se van a dar cuenta cómo el propio podcast ha ido respondiendo a lo que la gente ha querido escuchar de las películas del cine, no conmigo, sino con toda la gente a la que hemos invitado. Eso es un poco la historia del podcast Cine Garage, ¿no? Extender el ejercicio de la crítica, como lo hicimos primero la videocrítica, como se pretende hacer después ya en videoensayos mucho más concretos. Era como un punto más en el ejercicio de la crítica cinematográfica, que alguien afortunadamente llegó y me dijo, puedes hacerlo aquí. Bueno, Jaime, me quiero saltar un poquito a una pregunta, porque justo ahorita lo que estabas comentando, Eric, como que me hizo todo el sentido. Y esta pregunta la quería dejar un poco para el final, pero sí quiero seguir como retomando el hilo que nos pones, ¿no? Justo ahorita creo que
han salido demasiadas herramientas, programas, apps, todo. O sea, ya, como dices tú, con tu celular cualquiera puede agarrar y hacer un podcast, ¿no? O hacer un programa. Lo que le ha permitido a la gente, inclusive a fans, que hacer su propio programa inspirados en, ¿no? En el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Y justo ahorita en la pandemia en la que todos estamos en nuestras casas han salido una cantidad innumerable de podcasts nuevos. Y tengo dos dudas al respecto. La primera, ¿esto de qué manera les afecta a ustedes? Porque al final del día es competencia. Y la segunda es, ligada un poquito a eso, ¿qué nuevas ideas o qué nuevos retos se han planteado ¿no? Para poder competir en un mercado que ahorita ya es inmenso? Porque ahorita no solamente son los podcasts de cine, también hay podcasts pues ya de todos los temas, e inclusive no sé, por ejemplo, Netflix tiene su propio podcast, y hay podcast de podcast, ¿no? O sea, ¿qué reto ha representado para ustedes? Digo, si quieres, retomamos contigo, Eric, que tú que llevas esto y nos vamos de regreso. Pues yo creo que hay que entender también los tiempos y repito, yo hablo de mi propia experiencia, creo que el ejercicio que quiero hacer yo con el podcast, que va muy empatado con el de la crítica de cine, es muy diferente al que hacen Dani, muy diferente al que hace Dani. Entonces, ahora que decías, es que hay muchos podcasts de cine, ¿cómo compites? Se conjunta con la otra visión que yo tengo, tanto de Cine Garage como de mi propia profesión. Yo no veo a los demás, o no puedo, o no me permito, o ya no se vale, incluso creo, ver a los demás como competencia. De unos años para acá, toda la gente que estamos metidos en esto, de la crítica de cine y del entendimiento, incluso de la documentación de los estrenos y de las películas mexicanas, porque hacer un podcast sobre eso también implica o entrega un trabajo de documentación de esta película, se estrenó, se habló de ella, y fulano y sultano hablaron de ella de esta forma. Ya no queremos vernos como competencia, y se está llegando mucho a la conclusión e incluso al ejercicio de la crítica cinematográfica y de los proyectos sobre cine de manera mucho más horizontal y conjunta, es decir, no estamos compitiendo, estamos colaborando unos con los otros. Yo he colaborado mucho con Cinemanet, me invitan, yo los invito a ellos, he estado en otros podcasts, gente de otros podcasts ha estado conmigo, la gente de Nada que Ver, que es el podcast de Netflix, han estado invitados en Cine Garage, porque creo que hay que entender que al momento de haber tantos podcasts, no puedes, si esa era una de las filosofías de Puente, si es una de las filosofías de Sonoro ahora, no puedes, incluso por salud de tu propio proyecto, buscar que todo el mundo esté contigo todo el tiempo. Entonces, los convocas una vez y los tienes que dejar ir, escuchar otras cosas, y luego tienes que encontrar la manera de convocarlos de nuevo en lugar de cerrarle el camino a que lleguen a otros proyectos. Entonces, creo que la colaboración más en horizontal y en comunitario está dando resultados bien padres, ¿no? Ejercicios que se hacen incluso de portal a portal, hablando en cuestión de cine, también son de mucha colaboración. Entonces, para empezar, yo, de manera personal, no solo no quiero, me ha traído muy buenos resultados, no competir con los demás, sino colaborar todos entre todos. Creo que la imagen rebota, y te voy a dar un dato súper frío y súper mecánico. Cada vez que hay colaboración entre podcasts, no solo dentro de Sonoro, sino fuera de los proyectos que tiene Sonoro, las suscripciones a Cine Garage suben. O sea, yo entro a un podcast de Cinemanet y automáticamente en 2 semanas tengo 150 y cacho más de suscriptores al perfil de Spotify de Cine Garage. Entonces, de entrada, creo que por lo menos yo no lo hago así. Nada más acotar, ya estuviste también en Cinematempo, era Cinematempo y Historia con Enrique Figueroa y Marcela. Ahí es donde más suscripciones me han caído. Seguramente, por supuesto. 250,000 de un día para Sí. Tú, Dani, ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque imagino también que, o sea, como dice Eric, creo que la unión hace la fuerza, ¿no? Pero de alguna forma también, sobre todo cuando ya tienes esta tradición o esta... Pues sí, toda esta trayectoria llega a un punto en el que hay que renovarnos, ¿no? O tratar de implementar nuevas ideas, de mantenernos siempre frescos y demás. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, o sea, nosotros en Dixo, por ejemplo, siempre hacemos
el cross-selling, ¿no? Y eso es una idea que funciona muy bien, funciona muy, muy bien en cualquier podcast en el mundo. O sea, de repente sí, o sea, nosotros no tenemos, una de las filosofías de Dixo justamente es no ver a la competencia como competencia, sino que para nosotros es muy importante que la industria del podcasting aumente. Entre más podcasters tengamos en México, más contenidos tenemos y más personas van a estar hablando del podcast. Y te lo está diciendo alguien que vende podcast desde 2006, cuando no existía ningún smartphone y que yo iba con las marcas a proponerles podcast y no tenía ni idea de qué estaba hablando, y iba con mi motorrocker, en donde habíamos subido un MP3 para que lo escucharan, y me acuerdo haber escuchado comentarios diciendo, está padre, échale ganas, van a llegar muy lejos. Y tuvimos también mucha fortuna en Dixo de que toda esa venta la hacía Prodigy MSN por una alianza que firmamos con ellos en el 2006, en donde ellos se encargaban básicamente de la venta y nosotros lo único que teníamos que hacer eran los contenidos. Entonces nosotros nos podíamos enfocar a hacer los contenidos y no tenemos que preocuparnos por salir a vender el podcast. Y creo que eso es una mentalidad, la verdad, y me duele decirlo, es una mentalidad muy mexicana, pensar que la competencia o el que salga con su podcast es un riesgo para uno propio, para un podcast per se. Yo creo que tenemos que funcionar. O sea, y lo he platicado, estábamos en pláticas hace tiempo con la gente de Sonoro, Eric, para ver, antes de que ellos empezaran a lanzar, en donde básicamente tratábamos de hacer un tipo de alianza o un tipo de joint venture junto con ellos. No llegamos a nada, y pues me da gusto, o sea, la verdad me da gusto que existan redes de podcast y networks de podcast que están empezando a entregar contenidos de calidad, porque eso es bien importante, contenidos de calidad, porque esos contenidos de calidad son los que van a atraer a más y más consumidores de podcast. Primero es básicamente es poner la fundación de lo que es el podcast para que la gente los empieza a escuchar más, y una vez de que pongamos esa foundation, entonces en ese momento ya empezamos a crecer como tal. Y es una discusión también, nada más acotando, y eso no me podrán, es una discusión que he tenido mucho con la gente de Filmsteria, pero la verdad es que yo al principio sí estaba un poquito terco con la calidad de lo que están entregando, pero en realidad a ellos les ha funcionado de maravilla. Y es cuando yo me di cuenta que probablemente yo no tenía la última palabra, ¿no? Era el dios Zeus bajando del Monte Olimpo para decirles a la gente cómo tiene, o a las personas que quieran hacer un podcast. Ellos han hecho una comunidad gigantesca, les ha ido muy, muy bien, la verdad, y me da mucho gusto y los he apoyado en absolutamente todo, pero yo les decía a un principio de que tenían que bajarle a 45 minutos el podcast, porque no hay manera que alguien escuche más de 45 minutos un podcast, y ellos entercados de que durara más y más y más y más, y ahorita pues siguen sacando sus podcasts y están de 1 hora a 1 hora y media, y hasta yo ya 2. no me meto. No, y hasta 2. Sí. Yo no me meto. Y están explorando todas las avenidas, están haciendo cosas en vivo, cosa que la verdad celebro muchísimo, porque ellos también me están enseñando a mí de que pues no tengo la verdad absoluta. Los de Filmonauta no duran más de 20 minutos, o sea, para mí es un in and out, pero y es lo que decía al principio, es que he aprendido mucho a cómo hacer mi propio podcast, cómo he aprendido a experimentar mucho. O sea, si tú escuchas los primeros episodios de Filmonauta y escuchas los últimos episodios de Filmonauta, te vas a dar cuenta que hay un crecimiento gigantesco, pero
porque he llevado el Filmonauta hacia donde yo quiero llevar el Filmonauta. Dani, creo que ahí hay otra respuesta a la misma pregunta. No puedes ver a los demás podcasts como competencia porque no todos estamos haciendo lo mismo. No. Hay podcasts de 20 minutos, yo hago podcasts de 2 minutos y medio, hay podcasts de 40, hay podcasts que se enfocan en la producción, otros en el guión, hay podcasts de guionistas. Tampoco puedes ver a los demás como competencia porque no estamos hablando de lo mismo. No, absolutamente no. Y he tratado, mira, hubo un momento, Eric, y te lo digo aquí abiertamente, en donde yo pensé llevar a Dixo a hacer una red de podcast exclusivo de cine. Dije, ya para qué me meto en política, deportes y todas las otras categorías y verticales, mejor lo hacemos de cine. Teníamos en ese momento el de Linterna Mágica con Miguel Cané, teníamos el de Filmsteria, tenemos Filmonauta, estaba yo buscando hacer un tipo de Inside Joes o Inside Psycho, esta serie extraordinaria que ha sacado Wondery, y lo traté de hacer porque el cine son miles y miles y miles de ramas, literal, miles de ramas que pueden ser en nicho, que puede ser de diseño de arte, de diseño de audio, de diseño de soundtracks. Traté de hacer un podcast también que se especializara nada más en soundtrack. O sea, mi formación es de cine y me fascina el cine y me seguirá fascinando siempre, pero yo encontré en Dixo una manera de poder cauterizar muchas de las heridas que abrí, pero al mismo tiempo también catalizar muchas ideas que igual no llegan al visual, pero pueden llegar al auditivo. Y fue eso. Yo no veo absolutamente a ningún podcast como competencia. Te lo juro, de cine no vemos ningún podcast como competencia, porque vemos que lo único que estamos haciendo es reforzar la industria del podcasting en México. O sea, como industria, como consumidores, para que sepan que hay cosas de calidad. A mí me dolió mucho cuando Puente cerró. Te juro, me dolió porque creo que tenían exactamente la idea que tenía que ser y íbamos por muy buen camino y ahí estábamos picando pala. Y sí, es muy complicado, es muy difícil. Financieramente te puede llevar a la quiebra, lo puedo decir personalmente, pero creo que aprendí mucho y es mucho más fácil poder ir a vender un podcast cuando encontramos los demás. Y nada más para acabar, creo que esa idea de que el podcast o los podcasts de nicho especializados sean exactamente lo que pasa en YouTube, creo que es un error. O sea, en YouTube sí fue una canibalización de los proyectos de cine. Creo que ahí sí se pelearon, creo que sí. ¿Por qué? Porque sí habían compradores y los compradores lo único que hacían eran comprar miles o millones de views, entonces me voy por porque me entrega más o el otro me puede dar más KPIs. En el podcast, a mí lo que me encanta y adoro es que tienes usuarios, y eso lo aprendí, te lo juro, de Filmsteria, son leales, les encanta, los van a seguir, no importa dónde vayan, los van a seguir escuchando. Y cuando nos sacábamos un podcast un viernes de Filmsteria, ahí estaban duro que dale en Twitter diciendo, ¿qué pasó? ¿A qué hora sale? ¿Por qué no salió? ¿A qué horas lo van a sacar? Y dije, qué maravilla, porque son usuarios leales. Te van a buscar y van a hacer lo posible por escucharte cada viernes o cada jueves o cada miércoles como tú les has prometido entregarles tu podcast. Creo que la pregunta es obvia en ese sentido. Dan, ¿se puede vivir de hacer podcast? Yo quería, a ver, vamos por partes porque yo quería responder a esa misma pregunta. Bueno, responde, no, adelante. Pero me da la pauta por lo de acá. Y como a mí me dan flojera los programas donde todos están de acuerdo, yo voy a meter la discordia.
Ojo, si hay competencia, competimos no solo contra podcast, y lo dice alguien que es Ronin y que lleva desde el 2006 haciendo podcasts en distintas categorías, y efectivamente competimos contra películas, competimos contra videojuegos, competimos contra servicios de streaming. YouTube ya lo mencionaron. YouTube precisamente es una herramienta que, por la facilidad de acceso, antes de que hubiera herramientas como Anchor, por ejemplo, y otra cantidad de proyectos fallidos que surgieron y que no fueron adquiridos por Spotify, a final de cuentas ayudaron a una difusión, pero eso ayudó a tener una mayor oferta de contenido. Competimos con los que salen del radio y dicen, hago mi programa de radio y lo lanzo como podcast, cuando el formato es de programa de radio. También hay que distinguir las variedades que tenemos en formatos y duraciones, como el buen Dani mencionaba. No es lo mismo un programa que esté bien guionado, que tenga una estructura, que tenga una muy buena producción, a la fórmula floja, que es la fórmula más común de yo me junto con dos cuates, grabamos de un tema y la gente lo escucha. Hay quienes lo saben hacer excelentemente bien, hay quienes honestamente por eso no tienen clics y ayudaron a quemar otros proyectos. Entonces, si hay competencia, todos somos competencia, pero todos tenemos también nichos precisamente en los cuales podamos estar, tenemos seguidores fieles, como ya mencionaron algunos casos, que te pueden acompañar literalmente hasta la tumba, o simple y sencillamente por números y alcance prefieren ver tu contenido porque eres divertido, porque a final de cuentas es lo que ofrecemos, información, divertimento. Y de repente pues puede ser que uno no sea tan exitoso en esos casos, y sí voy a aprovechar para hacer shameless plug, y tengo que llegar a decirles de que como el podcast vive si uno se expande, y yo vendo playeras, como ese cuate que está ahí, no venía yo preparado precisamente. No me quite el shameless plug. Y bueno, si lo quitan, no se preocupen, tampoco venía preparado, entonces lleven sus playeras, pero es parte de lo que uno tiene que hacer para diversificar. No es lo mismo, y precisamente cuando una persona que ya tiene características establecidas y sale del cine, de la televisión y lanza su podcast, que eso pasó muchísimo en la pandemia, y hay podcasts muy divertidos con gente que tú veías, por ejemplo, en Scrubs, en la serie de televisión, son personajes conocidos, a alguien que literalmente lo quiere hacer por gusto, y eso es muy importante, porque la persona que lo quiere hacer por gusto, al final de cuentas, si tiene la pasión y tiene el tiempo, lo va a seguir desarrollando, puede que encuentre un nicho, puede que no, y esto lo estamos viendo muy particularmente en otro sector que ahorita ha tenido una explosión mucho mayor que lo que ha tenido YouTube en su momento, que es video. Muchos creen que están haciendo podcast ahí grabándose y transmitiendo, en formato puede ser que sí, puede ser que no, pero bueno, es contenido a final de cuentas. Y en Twitch es curioso porque uno entra a los foros de usuarios de Twitch, de gente que crea contenido, incluido yo ahí con mi canal de Churros y Palomitas, y de repente te encuentras con personas que llevan años haciendo transmisiones y que nadie los ve. Estamos en un punto en el que hay más personas transmitiendo en Twitch que viendo canales de Twitch. Y lo mismo, exactamente lo mismo que creen que pasa con los podcasts. Ahorita tenemos un nuevo boom que viene de Estados Unidos, precisamente porque, bueno, tuvimos el boom del inicio, tuvimos el boom de Serial, que fue el segundo boom que ya mencionaban tanto Eric como Dani previamente, y actualmente estamos teniendo otro porque hay compañías que han comprado a las microproductoras. Tuvimos el caso de Spotify, que va a ser el gran monopolio. Tenemos el caso de Amazon, que actualmente compró otra productora, Wondery concretamente. Entonces es de que hagamos una empresa. Saben que yo vendo el consorcio de Churros y Palomitas a quien me lo compre, o sea, Amazon, aquí yo te lo puedo ofrecer. Dixo, vendámoslo a otra empresa grande, Dani, que nos absorban y vamos a bañarnos en dinero. Ese es precisamente el boom que se está viviendo, y dice la gente, si hay dinero. Y es que aquí viene la cuestión, ¿se puede vivir? Efectivamente sí, se puede. La mejor manera de volverte millonario haciendo podcast es empezar siendo billonario, porque efectivamente vas a terminar perdiendo muchísimo dinero, pero también tiene que ver, yo hablaba de los formatos y precisamente de perderle el miedo y experimentar. Hay una discusión inútil completamente que se ha dado, por ejemplo, en Film Twitter acerca de qué es película, qué es serie, etcétera. Bueno, ahorita todo es contenido en realidad, no nos clavemos en esos aspectos, pero también uno tiene que entender los formatos. Por ejemplo, ahorita TikTok es lo de moda, y por la cuestión de pandemia explotó muchísimo. Y TikTok tiene una manera de monetizar los contenidos muy interesante que cualquier persona lo puede hacer. Si haces TikToks, es más fácil que puedas generar mayores ingresos debido a, luego si quieren les explico cómo funciona el algoritmo y promoción y todo eso, que tampoco es tan secreto. Puedes generar más fácil dinero elaborando esos contenidos y te toma menos tiempo y te da muchas herramientas. En el podcasting también tiene lo mismo, y hay plataformas que te ofrecen, meten publicidad, puedes generar ingresos a través de eso, pero no te va a generar tantos ingresos como si tú picas piedra y buscas a los patrocinadores directamente.
O, por ejemplo, cuando acudes directamente al apoyo, como yo, limosnero, pedirle a la gente, échenme la mano, en Twitch, suscríbanse, me cae dinero, en Patreon, suscríbanse, me cae dinero, es otra manera de monetizar. ¿Ahí de qué va a depender? Una cosa que también te enseña esto es que no va a depender de que tengas muchos conocidos. Técnicamente es entre un 6 y un 7% de las personas que tengas como conocidos, los que en teoría van a considerar apoyarte económicamente. ¿Y cómo puedes aumentar esos números? Creando contenido de calidad. No es únicamente exclusivo para el podcast, es exclusivo para todas las plataformas, o sea, hasta servicios bien establecidos dependen de eso. Netflix, por ejemplo, ya se volvió una gran comodidad, es el servicio básico, es tu canal 5, es tu canal 2, el cual prácticamente todo el mundo se suscribe. ¿Tú pagarías ese mismo tipo de dinero que tienes por una suscripción, 150, 180, 200 pesos, por un servicio únicamente de podcast? La respuesta es que sí, porque hay servicios aquí en México que precisamente se enfocaron en eso y han sido muy exitosos. La gente, tenemos uno de, no sé, el de Olayo, ¿no? Hola yo, exactamente, iba a ser la de emoción, Convoy, si no me falla la memoria, ¿no? Convoy, no, pero, sí. Y no es el único, hay más servicios enfocados en eso. Wondery ha sido muy inteligente, pero a final de cuentas lo que les dio, y Peter Kafka tiene un análisis impresionante de eso, fue el hecho de que se vendieron. O sea, tenemos la calidad, tú escuchabas sus programas con excelente calidad, la producción que tienen, desde luego, de primer nivel, los narradores que tienen de enorme calidad, y la publicidad que tienen, pues, de sus mismos programas. O sea, crean la empresa y te venden la promesa de que va a ser exitoso porque a la gente le gusta la calidad del contenido que sí la tenían, pero su mayor éxito comercial fue porque se lograron ser adquiridos por Amazon. O sea, tampoco es de que te van a caer los anunciantes, tienes que picar piedra. ¿Se puede vivir? Respuesta directa, sí. Es un camino largo y estrepitoso y tienes que dar un montón de vueltas para encontrar la fórmula. Y, por ejemplo, voy a aprovechar antes de ceder la palabra porque ya hablé también mucho, que este viernes arranco con un nuevo podcast que ese sí me va a dar bastante dinero para comer, quiero creer, pero está enfocado en otra cuestión que no tiene que ver absolutamente con cine. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ahí están la propuesta y la necesidad de crear este tipo de contenidos y los consumidores que piden por este tipo de contenidos que están dispuestos a pagar. Yo creo que las marcas todavía no están, el sponsorship a la gringa todavía no está listo en México. O sea, un podcast como el de Dan Campos sí está muy difícil que pueda subsistir a través de un sponsorship de alguna marca que quiera estar y que quiera presentar el podcast de churros y palomitas. Es un poco complicado. Y eso te lo digo de viva voz. O sea, yo lo vivo con todos los podcasts que tenemos de catálogo en Dixo. Sacamos nosotros entre 10 y 14 podcasts a la semana. Que van de política, que van de cine, que van de deportes, que van de nutrición, etcétera. Y es complicado, o sea, no, sí tenemos las descargas, pero todavía las marcas no están listas para entender que el que escucha un podcast de Pablo Magluf, por ejemplo, que tiene tantos seguidores en Twitter, o de Macario Schettino, que tiene tantos seguidores en Twitter, puede generarles un KPI interesante. Entonces, nosotros firmamos un contrato con Acast y la verdad es que gracias a Dios que podemos, que hay alguien que está tratando de vender por nosotros, pero está tratando de vender por nosotros una red de podcast, no es un podcast en particular. Porque pues ahí te van a pagar por CPM y cuando hay campañas y ni aún así, o sea, una plataforma como Acast, que es la plataforma de podcast más grande del mundo, la verdad es que complicado, o sea, sí está complicado conseguir a la marca, conseguir que hagan una campaña y que te vayan y que pongan el pre-roll y el post-roll o el mid-roll o lo que sea para que a ti te caiga un poquito más de dinero. Es complicado hacer dinero como podcasters aún porque creo que el podcast, uno, no ha entrado en el mass consumption en México, no ha sido el mainstream en México, y es triste, por eso decía que entre más podcast tengamos, más calidad tengamos, más oyentes tengamos, entonces las marcas van a empezar a voltearse hacia eso.
y por eso lanzamos o sea, yo con Dan he aprendido muchísimo también, o sea, aunque no creas, te he seguido mucho y lo he platicado mucho contigo, cabrón, no entiendo por qué te pones esa cara, lo he platicado mucho contigo porque creo que tú estás en ese nicho de indie podcaster que está batallando todos los días y buscando la manera de inventar o reinventar o tratar de encontrar esos ingresos en esta industria que está muy complicada, o sea, muy complicada. O sea, yo llevo 15 años en esto y todavía no lo veo muy claro, o más bien, perdón, no lo veía muy claro, ya últimamente lo empiezo a ver mucho más claro, pero me costó como 2-3 años de estar picando piedra, mandando propuestas, tratando de hacer cosas originales, originals, y es por ahí, o sea, es en la producción del podcast y en ofrecer los originals. Estamos trabajando mucho con Deezer, estamos trabajando mucho con Amazon Audible, estamos trabajando mucho con empresas que están buscando contenidos de audio para luego mandarlos al audiovisual. O sea, estamos aprendiendo y estamos trabajando mucho y gracias a eso Dixo se está manteniendo, pero Dixocasters sí lo veo un poco complicado ahora. Yo creo que eso va a cambiar muy pronto. Y te digo, o sea, con Dan he platicado muchas veces de tratar de entender a la comunidad del indie podcaster que quiere tener su podcast y que quiere empezar a generar dinero a través de su podcast porque tiene algo muy importante que contarle a la audiencia y darle todas las herramientas para que lo puedan hacer y que puedan ser acompañados por Destripando y por Dixo para que puedan contar esas historias. Hacemos una pausa, regresamos en menos de 30 segundos. Cinematempo es un proyecto independiente que necesita de tu apoyo. Entra a patreon.com/Cinematempo y únete a nuestra comunidad como productor. Tendrás contenido exclusivo de Cinematempo antes que nadie. Cinematempo. Es tiempo de cine. Creo que también algo importante que decir es que al final del día ustedes también son un medio más al que muchos PRs o mucha gente también se enfoca o los buscan y demás. Y la verdad les digo, en mi experiencia sé que ha sido un camino difícil para ustedes el que pues también los escuchen y demás. Digo, ahorita ya es distinto, ¿no? Porque como lo hemos platicado, hay un boom de podcast, de gente interesada en crear contenido, lo cual está súper padre, pero sé que para ustedes ha sido un reto. ¿Qué nos pueden decir al respecto de estas experiencias? O sea, porque también, independientemente del público, para ustedes el poder tener contenido, ya sea para que los inviten a una premiere, función de prensa, además, esas cosas también sé que son complicadas. Eric, ¿nos puedes platicar un poquito? Te puedo platicar de nuevo lo que me ha tocado a mí, ¿no? Juego con la ventaja de que Cine Garage, como proyecto de crítica de cine o alrededor de la crítica de cine, ya estaba metido justo en el mundo de los PRs y de los festivales. Yo ya hacía cosas antes de hacer el podcast. Y de nuevo, cuando empiezo a hacer el podcast, todo empieza como a expandirse. Entonces, si una película no cabía para hacerle una crítica escrita o una entrevista, se hacía un podcast de una película. Entonces es como una isla más en el archipiélago Cine Garage, ¿no? Que tiene las críticas escritas, que tiene las videocríticas, que tiene incluso cursos de cine, ¿no? Que es como un campo que de repente empezaron a pedir y que tuvimos que responder. El podcast es una rama más, una isla más de lo que es Cine Garage. Entonces, por ahí yo he jugado con mucha ventaja, porque yo puedo decirle a las distribuidoras o a los PRs o incluso a los festivales, no te voy a hacer la cobertura tradicional, te voy a hacer cobertura a través de podcast o arreglémonos a través del espacio que yo tengo en el podcast para hacer una cobertura diferente de tu película. Y ahí, por ejemplo, es donde yo puedo ofrecer como un plus, profundizar sobre la película con gente que hizo la película en un espacio de 40 a 45 minutos, cuando las entrevistas tradicionales para televisión, por ejemplo,
incluso de junket o de festivales o entrevista exclusiva con el director duran 2-3 minutos. Entonces, ahí lo que tienes que pelear es convencer al PR de que, pues, sí, tienes 5 minutos en el noticiero de las 8 de la mañana en TV Azteca, pero eso se transmite y se va. Y lo que yo te estoy dando es una entrevista larga, la gente va a escuchar cómo el director y los actores de la película estuvieron trabajando juntos, y eso se va a quedar ahí para que alguien lo pueda revisar dentro de 2-3 semanas, que tu película va a llegar a otra ciudad en México. Hay que saberle jugar. Yo tuve la ventaja de que la marca ya estaba establecida cuando empecé a hacer el podcast, y esa fue una de las decisiones de no llamarle de otra forma. Simplemente se llama igual que como se llama la página, que como se llama todo de Cine Garage. Entonces, por ahí de nuevo yo jugué con bastante ventaja, con todo el trabajo previo. Yo escuchaba a Eric en el 2003, 2002, cuando estabas en Radioactivo. O sea, los viernes, me acuerdo perfecto tus críticas de cine, tus calificaciones, me acuerdo perfecto de eso. O sea, fue una evolución, y se me hizo una evolución muy lógica que salgas exactamente de un programa de radio y que lo hayas transformado en un podcast. Porque además es justo la coyuntura que yo les decía hace rato. Nomás una aclaración, las calificaciones nunca las di yo, siempre las daba Rulo. Siempre me decía que yo nunca las daba. Yo he estado en contra de la calificación toda la vida. Es culpa de él y es culpa de él. A rato hablamos de la calificación que le pusiste a mi película, entonces. ¡Sangre! Sí. Porque no se la puse yo. Hablamos de tu película cuando quieras, pero no se la puse yo. Pero justo la coyuntura fue esa. Cuando se acaba el programa con Rulo en las mañanas, es justo cuando Puentes llega y me dice, tenemos que hacer esto, el podcast. Entonces, vas dando el salto y encuentras la manera de seguir comunicando. Es que justamente, ahorita que lo mencionas, creo que también se crea ahí una competencia, ¿no? Entre medios, en el agarrar la nota, por ejemplo, ¿no? Y te lo digo desde mi experiencia y desde platicando con algunos colegas, todavía hasta hace un año y medio, me encontraba con gente de mi mismo equipo que me decía, es que, o sea, estoy viendo que están de moda esto de los podcasts, ¿cómo son? ¿De qué van? ¿Y si pegan? ¿Sí los escuchan? O sea, porque también partamos de que hay muchos PRs o ni siquiera PRs, mucha gente se va aún todavía con los medios tradicionales y no han dado como este salto y quizás digo, no sé, me estoy aventurando, la mayoría de la gente que escucha podcast es gente joven que no está dentro o no está inmerso dentro de pues del mundo laboral cinematográfico que a ustedes también les ayuda, les sirve, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, Dan, tú tienes cara de que tienes experiencia en eso. No, y sí, y son animales muy interesantes, pero por ejemplo, voy a dirigir un poquito la pregunta para que hablemos del futuro, que es algo que en realidad la gente, lo que platicaste ahorita de que, y si hago un podcast, lo he platicado también con compañeros de la crítica, de hecho, en parte por eso surgió el proyecto de Cine Vértigo, que conduzco con Ernesto Díaz Martínez, porque pues, había un grupo que quería escuchar comentarios de Díaz Martínez. Síganlo en su Patreon, desde luego, en patreon.com/Díaz Martínez, y no me paga por promocionarlo, pero precisamente porque era explorar otro medio. Y yo mencionaba precisamente de que sí hay competencia, y yo lo sigo diciendo, precisamente porque competimos con distintas áreas, no entre programas, sino el tiempo del consumidor es limitado. Y aquí hay una cuestión. Si un periodista de repente te dice, quiero hacer mi podcast, y te lo dice ahorita en el 2020 parte 2, honestamente para mí es de, mi chavo, eso llevamos más de 15 años trabajándolo, y si crees que ahorita puedes entrar, qué padre, por favor entra, haz experimentos, haz pininos, no repliques lo que ya estás haciendo, por ejemplo, en la crítica, y no me leas únicamente la crítica, estás en otro medio, olvídate de tratar de replicar en otras cuestiones. Y por ejemplo, analistas como Matthew Ball hablan mucho del metaverso, que es algo que empezó como las experiencias transmedia, pero el problema con las experiencias transmedia es que terminó principalmente siendo un tipo de contenido o un tipo de autor replicado en todos lados. O sea, es algo que pasó en México y es muy particular de México porque eso no lo he visto en otros mercados, es el hecho de que tienes a un estandupero que es famoso porque es estandupero, lo veías en Comedy Central, tiene su especial en Netflix, ahora está en Prime Video, tiene su podcast y después de esto lo ves hasta en La Sopa, y en TikTok la gente utiliza sus sketches para hacer replies y respuestas. Eso es el mismo material reciclado en distintas maneras. Ahora bien,
Eso es, desde mi perspectiva, lo que no debe de pasar, es lo que pasa mucho, tenemos mucha réplica, y eso es porque el espectador busca lo conocido, busca las voces en las cuales ya tiene confianza, casos positivos, por ejemplo, el caso de Eric Estrada, que es alguien que tiene una reputación, alguien que tiene conocimiento, alguien que sabe crear contenido, alguien que tiene un estilo muy definido, que en realidad la gente que lo busca, ni de chiste va a buscar a churros y palomitas, son sectores completamente distintos, ahí coincidiría y diría que tal vez no hay competencia, pero sin embargo, ¿qué es lo que se está explotando? Y les puedo hablar de 4 casos muy concretos. Matthew Ball, cuando hablaba del metaverso, y esto es algo que está pasando concretamente ahorita a raíz de la pandemia, es que no tenemos conciertos. Puedes tener la experiencia del streaming que es ofrecida, por ejemplo, Cinépolis Click incursionó muchísimo y estuvo promocionando en su plataforma conciertos en México y obras de teatro. Estás adaptando un mismo formato y lo estás cambiando de pantalla, no estás experimentando. Sin embargo, tuvimos los conciertos en Fortnite, que fueron tremendos trancazos. Ahí estás dando una adaptación donde las personas son participativas y van a entrar, porque son jugadores de Fortnite y hacen los bailecitos así toscos y se divierten en el juego, pero estás explotando una plataforma que es para los chavales, bueno, ni tan chavales, ya muchos tienen deudas y problemas de riñón seguramente, pero sin embargo, aquí sí me estás dando una adaptación a otra nueva ventana de exhibición. Twitch lo ha logrado hacer también de manera excelente al tener presencia ya, y también los Twitchers, de repente quiero el ruido de compañía, estoy viendo al cuate que está jugando, pero me interesa que el cuate está haciendo algún discurso, alguna charla y me siento, en esta soledad del encierro, me siento con compañía. 3 casos que son interesantes y que tienen que ver directamente con el podcast y es lo que tenemos, y uno es una noticia incluso de ayer. Si quieren saber más de estas noticias, el viernes busquen el programa de Noticias de Tecnología Express, que es el nuevo lanzamiento y tenía que mencionar, desde luego, Shameless Plug has no shame. Y precisamente Apple Watch, Apple está lanzando una nueva opción en tu Apple Watch en el cual vas a estar escuchando contenido grabado por grandes personalidades, por grandes estrellas, cuando están caminando. Entonces, tú seleccionas en tu reloj la opción de fitness, voy a caminar 15 minutos y te va a seleccionar un comentario de audio grabado por Oprah, bueno, no por Oprah, pero por alguien de ese nivel de reconocimiento de marca, que en ese momento está caminando. Vuelvo al sector y relacionamos con el factor de soledad, el factor de que tenemos que estar aislado, pero tú tienes una rutina que por salud vas a salir con tu cubrebocas, desde luego, con todas las medidas de precaución, sana distancia, sales a caminar o a correr a lo que seas, y en ese momento alguien ya grabó una herramienta de audio donde te va a platicar desde noticias, desde anécdotas, cosas que ya escuchamos en podcast, pero que están sincronizados y que fueron grabados con la persona caminando a un lado para que tú sientas esa compañía. Eso aquí en México nadie lo está haciendo. Bueno, yo ya estoy haciendo unos experimentos que no debí de haberles dicho porque me van a copiar la idea, demonios. ¿Puedes editar esto, Jaime? No, así demonios. sale. Así va a salir. Carajo. Pero el punto es que ese es uno de los factores para los que se está desarrollando algo que puede o no ser innovador, pero te están ofreciendo un aspecto más cercano. Segundo aspecto, Mark Cuban precisamente ayer lanzó Fireside, que es la gran herramienta con el futuro del podcasting, cosa que, Dani, no me dejarás mentir. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso del futuro del podcasting y algo que va a ser completamente ruptorio? Por lo menos cada 2 años, si no es que 2 veces por año. ¿Qué tiene Mark Cuban? Tiene el reconocimiento, tiene el establecimiento en el sector tecnológico de Estados Unidos y se va a enfocar básicamente en ofrecerte cuestiones como detrás de cámara, cosas que muchos ya hacemos en Patreon. Pero además de eso, te voy a establecer una relación directa con la persona que se suscriba a mi podcast, en este caso el podcast de Dan Campos, vas a tener línea directa para platicar conmigo. Yo no soy una persona interesante, pero personas precisamente de sectores específicos en los cuales están relacionados para el lanzamiento de la plataforma de Fireside, ahí tienen la herramienta y es lo que va a explotar Mark Cuban. Y el último punto, antes de dejar hablar a los compañeros, Clubhouse es una aplicación que ha estado haciendo un ruido impresionante en las últimas semanas. Es una reverenda porquería, es más ruido que otra cosa. ¿Por qué? Es una aplicación, de entrada es únicamente para iPhone, sabemos a qué sector va. Es una aplicación que literalmente solo puedes acceder por invitación para generar ruido, para que la gente sienta que está siendo parte de algo exclusivo. ¿Ok? ¿De qué se trata? Literalmente es un servicio como de un conference call en el cual una persona se graba, dice algo, los que están por ahí pueden escucharlo y pues podemos tener interacciones directas, no te ofrece absolutamente nada. Pero está haciendo mucho ruido en el sector tecnológico y en la promoción que está teniendo por parte de Estados Unidos por una cuestión bien fascinante. Entre las personas a las cuales se les liberó primero las cuentas para que participaran, recuerden que esto es únicamente por invitación, tenemos mucho angel investor, mucho inversionista, mucha gente que va a meter varo. Entonces, yo no estoy pagando por la aplicación,
porque así como se las platiqué y así es como funciona, no te ofrece prácticamente nada nuevo, pero tú me estás pagando o vas a ser parte de un servicio de networking con gente que tiene dinero, y ese es el valor que en realidad te está ofreciendo esto. Y son cuestiones dentro de los 4 panoramas que planteé, que a final de cuentas para allá se está moviendo hasta este momento la creación de contenidos auditivos, y para allá en teoría va el futuro del podcasting. No lo veremos hasta que veamos la aceptación del público y pues no sé, ¿qué opinan los demás compañeros? Bueno, yo nada más voy a decir una cosa. ¿Ven por qué respeto y admiro la opinión de Dan Campos? Porque la verdad, él hace todo ese trabajo, todo ese fieldwork y lo expone. O sea, lo de Clubhouse, por ejemplo, se me hace fantástico. Es exactamente lo que yo pienso, es exactamente lo que creo que se está convirtiendo. Es un hype, y es un hype que va a morir pronto, porque no, hasta el momento en que he entrado, si quieren invitaciones les puedo mandar, no vale la pena. Les juro que no vale la pena. No he encontrado todavía algo interesante, y sí lo siento como... o sea, no va a reemplazar el podcasting, obviamente, y sí lo siento como un club de Toby, en donde, no club de Toby, pero un club cerrado, en donde yo te voy a contar lo que yo sé, y si te gusta bien, y si no te gusta, pues no pasa nada. Y entonces, con todo este panorama que ustedes nos están presentando, ¿cómo saber qué contenido entregarle a la gente? ¿Cómo saber que el contenido va más allá de la demanda, o la demanda es la que delimita el contenido que nosotros como podcasteros vamos a entregar? Eric, ¿tú cómo dices esto es de lo que yo necesito hablar y esto es de lo que yo voy a hablar, independientemente de si hay demanda del público por este contenido en particular? ¿Cómo definir qué tipo de contenidos son los que tú le vas a entregar al público sin caer en este asunto de, pues esto es lo que a mí me gusta y te jodes porque es mi podcast, es mi programa y yo decido los contenidos? Es que no puedes decir eso. O sea, tú obviamente tienes que decir, este es mi podcast, pero eso debe ir en consideración en cómo estás ofreciéndole el contenido a la gente, y no como un capricho personal de yo quiero hablar, no sé, de Transformers todo el año, haciendo un podcast semanal de Transformers todo el año, y eso es lo que yo quiero hacer y se joden los demás. No puedes decir eso. O sea, tienes que generar una personalidad del podcast, y en el caso de la primera etapa de Cine Garage, de cada uno de los días que había podcast, porque hacíamos un podcast de cine diario y cada programa era diferente, tienes que generar una personalidad para eso, y por eso lo que decía Dani hace rato, la evolución del salto y el salto del radio al podcast se hace a través de la generación de un personaje nuevo. El personaje que yo manejaba con Rulo los viernes en la mañana es muy distinto al personaje que manejo ahora en el podcast Cine Garage. Tienes que entender, que es lo que decía Dan, el medio en el que te estás expresando, para saber cómo tienes que manejar el tema que le vas a ofrecer a la gente, porque sabes que le interesa a la gente. Y es ahí donde yo te quiero responder. Tienes que decir, este es mi podcast, a partir del sello y la personalidad del podcast, no de ti como persona. Pero no puedes descuidar de ninguna forma lo que la gente quiere escuchar o va a escuchar o va a pedir. Tienes que tener un radar, ¿no? Que a veces te da la gente de mercadotecnia, a veces te dan los charts de las películas, ¿no? Y decir, ok, estos son los temas que se van a empezar a manejar dentro de un mes, tenemos que considerarlos para ver alrededor de qué vamos a platicar en el podcast. Y en el cruce de esas dos cosas hay que encontrar justo la zona neutra, que es lo más complicado, y decir, podemos hablar de Godzilla contra Kong en un podcast de Cine Garage, por supuesto que podemos, pero no lo vamos a hacer como los demás, lo vamos a hacer como Cine Garage. ¿Por qué? Porque el tema es pertinente, porque la gente lo va a buscar, porque soy fan de Godzilla, lo siento mucho, ¿no? Pero no puedes buscar decir lo mismo que los demás, y tampoco puedes clavarte en dar siempre, por ejemplo, detrás de cámaras para tratar de buscar un punto diferente. Tienes que generar tu propia personalidad como podcast y como anfitrión del podcast, que es ahí donde yo creo que está no solo lo difícil de poder echar a andar una piedra tan grande como es un podcast, sino en donde están equivocándose muchas de las personas que están haciendo podcast en este momento.
no están, como decía Dan, entendiendo al medio. No están entendiendo que no es radio, no están entendiendo que no es tele, y no están entendiendo que hacer un podcast no te debe de llevar necesariamente a hacer un programa de televisión, que de repente ves cosas que dices, quiere su programa de tele, y está haciendo un programa de tele dentro de su podcast, y eso no se puede. Entonces, en ese cruce, debes encontrar lo que la gente está pidiendo o va a pedir, imprimirle el sello que ya tienes fabricado, y de repente jugártela, ¿no? Hay podcasts que no pegan, hay otras, como decías tú, el programa que se hacía de cine y literatura, que era quincenal, tenía un sello muy particular y estaban las editoriales muy metidas ahí. El programa de los lunes, que era de películas viejas, tuvo patrocinador por 4 años, porque tenía personalidad. Se trabaja en eso se piensa, se diseña. No puedes nomás lanzarte a ver si puedes platicarnos de las cosas. Dani, entonces, ¿tú cómo decides eso? ¿Cómo decides darle cabida a un podcast en particular en Dixo? Decir, órale, este tema es lo suficientemente relevante, o este tema nada más es un tema de relleno, o al revés, el público está demandando estos temas y entonces por lo tanto sí puede tener cabida este podcast dentro de mi plataforma. Ya no nada más hablando de cine, de todo tipo de podcast. No, mientras aporte algo nuevo al ecosistema, cualquier podcast es bienvenido en Dixo. Inclusive estamos por lanzar un botón en donde lo vamos a llamar Dixo Incubadora, en donde sí pensamos incubar diferentes proyectos que ya algún podcaster o indie podcaster o un guionista o un cineasta o un escritor o quiera entender más por dónde puede llevar su idea, pero siempre tiene que ser auditiva y tiene que entender también que lo que vamos a hacer nosotros es hacerla crecer en audio para llegar y distribuir y que la puedan escuchar la mayor parte posible. Y si no, tratar de venderla inclusive a plataformas de audio que ahora están hambrientas de contenidos. Están hambrientas, están peleando con esos contenidos, pero el problema es que yo sí siento, otra vez regresando un poco a la conversación inicial, es que, y tú lo decías, Ale, yo creo que la marca, o sea, las marcas o los directores de marketing de las marcas o los directores de marketing de las distribuidoras, etcétera, saben que tienen que estar en el podcast, pero no lo entienden. Y entonces llegan contigo a pedirte lo que ellos entienden de lo que tú les puedes entregar. Y es un círculo vicioso, vicioso. O sea, es entrar en una caverna porque no te ven a ti como un consultor experto que llevas años haciendo esto, sino que dicen, es que lo escuché en Estados Unidos, lo escuché en Francia, escuché que puedes hacer esto. Entonces es que igual no es para tu marca, maestro. O sea, en serio deberías de empezar a buscar la opción de tratar de entregarle a tu consumidor lo que el consumidor va a querer tomar. Y ese es un círculo vicioso porque te toman como soberbio, te toman como un mamonazo, para no decir otra cosa, un mamador que llega a decirles, tú no sabes lo que me estás pidiendo. Y aquí, no sé si esto va a ser grabado o no, lo pueden editar, pero creo que pasó con el podcast de Netflix. Fue exactamente eso. O sea, cuando a mí me invitaron al pitch del podcast de Netflix, me dijeron que podíamos hablar de absolutamente todas las series de televisión porque no iba a ser un podcast de Netflix. Y al final se convirtió en un podcast de Netflix en donde tienes que hablar a huevo bien de las series de Netflix. Entonces yo le decía, es que te sales de la conversación de Game of Thrones, maestro, te sales de la conversación de Billions, te sales de la conversación de cualquier serie que no esté en Netflix. Y eso es muy malo para tu marca. Tienes que estar en esas conversaciones, tienes que hablar de Game of Thrones, que era en ese momento
lo que todo el mundo estaba hablando en redes sociales. Te mandaron el mismo brief que a mí. Y es vergonzoso porque en el brief no decía, decía más bien que no iba a ser un podcast de Netflix. Y nosotros pues nos fuimos por esa línea y al final pues se fueron por el influencer famosín que puede entregar, y la verdad es que... Caricaturista. Es que es bien triste, ¿me entiendes? Entonces, yo ahorita sí les diría, si vamos a hacer un podcast de la competencia de Amazon Prime o de Showtime o de FX o de cualquiera, estén en la conversación, porque es lo que van a querer. No van a querer una cosa en donde hablen de algo perdido que está en Netflix y que todo el mundo tiene que hablar de eso. Y eso lo siento en detrimento de lo que están haciendo, en la industria. Bueno, eso es. Una pregunta rápida, porque Eric, Dani, a mí no me llegó ese brief. Sí, porque le llegó nada más a ustedes y a nosotros. Exacto, no nos llegó. Entonces, digo, y aquí hay una cuestión, y tal vez para comentar algo rápido en la pregunta que hicieron, pues yo hago mi programa acerca de eso, sin las limitaciones de literalmente de Netflix. Obviamente ni de chiste va a tener, de entrada no va a tener los ingresos que me hubieran ofrecido, no va a tener el nivel de alcance que mucha gente va a acudir a escuchar ese programa solo porque es el podcast oficial de Netflix o por las figuras que tiene, ¿no? Exacto. Pero es otro factor. Y algo, nada más para aportar un poquitito más a ese punto, sobre qué tipo de contenido hace uno, ya sea que uno sea productor, que uno sea el conductor, etcétera. El primer consumidor del contenido, y esto viene para todas las personas que hacen su podcast, para todas las personas que quieren hacer su podcast o cualquier tipo de contenido, TikTok, lo que sea, no importa, tú eres tu primer consumidor. Entonces, la primera cuestión que tienes que revisar es que te tiene que importar a ti. Claro, que te importe a ti no significa que le va a importar a los demás. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero también actualmente entre el sensacional abanico que tenemos de las grandes cantidades de programas que se ofrecen, son programas que la gente que los graba o que los produce no los escucharían ni ellos. Y eso que ellos tienen ahí su voz o tienen ahí su dinero porque lo están produciendo. Entonces, ¿cómo carajos quieres convencer a la gente que tienes un buen producto o cómo carajos quieres convencerte a ti mismo que estás ofreciendo un producto de calidad cuando ni siquiera tú te aguantas? Y eso es lo que pasa con el 78% de todos los contenidos, no únicamente de podcast que hay, aplica para televisión, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo primero es, tienes que producir un contenido que tú quieres escuchar. Lo segundo, esto es estrictamente personal para mí y pueden buscar un video que hice el año pasado acerca de derecho de autor y precisamente es el contenido que la gente necesita conocer. Saqué ese video y gracias, Dani, por el comentario. Lo saqué porque vi muchísima desinformación sobre ese tema. Claro, Twitter, redes sociales, sabemos que se hace más ruido que información. Y yo me puse a elaborar precisamente hacer investigación. No crean que nada más fue por lo que sé, porque varias de información ya la tenía, pero literalmente fue de, estos son los fundamentos y a mí no me chorea. Son cosas que yo vivo cada semana que publico un video y no creas que a mí me vienen a aplicar la ley Monreal o cosas por el estilo de censura. Entonces, el primer aspecto es algo que tú quieras escuchar. El segundo aspecto es que algo que la gente necesite conocer. A las personas no les interesa saber la vida de tus gatos, a menos que sea muy divertida y le gusten los gatos, entonces sí le gustaría escucharlo. Y el tercer aspecto es lo que la gente busca. Yo lo pongo muy al final, porque desde luego uno también se basa en eso. Depende si tú estás vendiendo contenido, desde luego, si tú lo estás haciendo por tu propio gusto y tu placer y que solo te escuche tu mamá, tu prima, quien sea, a final de cuentas tú eres quien lo está produciendo. Pero entonces sería como las tres características en las cuales uno tiene que lanzarlo. Ahorita tenemos, desde luego, ahorita que mencionaron las agencias, y por favor, con las que trabajo no me vayan a dejar de ofrecer chamba, porque ahorita sí necesito más chamba, por lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, muchos están yendo, el streaming ahorita es la salvación, mueran los cines, desde luego que no, pero muchos están buscando contenido y están buscando contenido de todos lados. Ya lo vimos, principalmente por parte de Amazon y por eso compraron Wondery, por la biblioteca de contenidos que no son licencias originales. Tenemos un podcast, por ejemplo, de Zach Braff, y después tenemos una serie sobre Zach Braff haciendo podcast para una plataforma de streaming. Tenemos Homecoming, que creo que es el mejor caso de adaptación de un podcast a serie de streaming por parte de Amazon, y es curioso porque efectivamente vemos también una migración, pero volvemos a mencionar algo que yo decía, recordemos que cada medio tiene un lenguaje distinto y
se tiene que saber jugar con eso. Y más que nada, vuelvo a insistir con esto que es con lo que yo mencionaba, y ahora sí ya me callo, tú eres tu primer consumidor, nosotros somos nuestros primeros consumidores. Si este programa que se está grabando en este momento, que se está transmitiendo, ni nosotros somos capaces de verlo después, ¿qué significa? Que honestamente no está aportando nada, ni por la información que tiene, ni porque siquiera sirva de divertimento. Entonces, tenemos que tener mucha autocrítica en ese sentido. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito nuestro programa, ¿es caro hacer un podcast? Vale, te lo voy a contestar muy sencillo. ¿Ok? Imagínate, y eso es un ejemplo que doy siempre. Si tú ves un guión que dice, un guión de cine que dice 5 elefantes caminan en un desierto, ¿cuánto te cuesta hacer esa escena? Tienes que encontrar 5 elefantes, tienes que encontrar a alguien que pueda controlar esos 5 elefantes, tienes que encontrar la locación, que es un desierto que no sabes en dónde va a ser un company move, va a ser catering, va a ser todo. ¿Cuánto te puede costar nada más, esas palabras? 5 elefantes caminan por un desierto, 6 palabras. Miles de dólares. Pero yo puedo escribir en un podcast, 5 elefantes flotan en el espacio. Y se acabó. No tengo que estar pensando en cuánto me va a costar hacer un podcast. Porque las herramientas, el hardware y el software que puedes tú conseguir te va a costar nada, pero nada. Son centavos. Es más, lo puedes hacer, si tu contenido es bueno, lo puedes hacer con un iPhone. Lo puedes hacer con Audacity, que son gratis, son herramientas gratis. No necesitas los grandes presupuestos para hacerlo. Ahí es el contenido, ahí es lo que tú vas a contarle al mundo. Y es algo que he peleado mucho. Me he peleado mucho porque yo vengo otra vez del mundo del cine, en donde yo sí tengo que escribir 5 elefantes caminan por un desierto, tengo que pensar cuánto me va a costar. Y voy a llegar con un line producer que me va a decir, cámbialo. O sea, no puede ser ni 5 elefantes ni un elefante. Tiene que ser, ¿sabes qué? Óbvialo. Y si tú estás pensando en un actor, un gran actor, también, olvídalo. O sea, tienes que pensar en muchas cosas para poder armar un podcast. Dan, yo creo que no le cuesta más de $20 hacer un podcast cada semana. No, y también creo que hay que pensar en esta onda de un podcast, no solamente agarro el celular, me grabé y ya, ¿no? O sea, hay que pensar en una promoción, hay que pensar en cómo voy a repartir ese contenido, distribuirlo y demás, ¿no? Ahí sí difiero, porque efectivamente se puede hacer un podcast con un iPhone y te puedes grabar con un micrófono cualquiera, pero vuelvo a lo que les platicaba yo en un inicio. A mí me gusta que por lo menos la personalidad que yo estoy generando para el podcast tenga un pequeño cuerpo sonoro del cual yo ya no quiero bajar, y conseguir los fierros y conseguir la gente que me va a ayudar a que eso suene como yo creo que tiene que sonar un podcast de cine, porque estamos hablando de un acercamiento no visual a un mundo predominantemente visual, y en consecuencia debes de llenar esos huecos de una forma. Bajar de ahí para mí ya no es válido. Yo necesito un soporte en donde ya no me puedo grabar con mi iPhone, ya no me puedo grabar sin un micrófono para el podcast, y hemos encontrado la manera de que eso funcione, porque además no lo hago solo, afortunadamente. Eso cuesta. Y otra cosa, el contenido que nosotros generamos trae detrás no solo una preparación y un conocimiento y un estudio de muchas más cosas que de esa película en particular o de ese personaje en particular, que también cuesta. Es decir, cuesta, sí, a la hora de meterle a los fierros, pero si estamos hablando también de comercializar y de poder vivir de la generación de un podcast, que es el tema en el que estábamos hace rato, a la hora de comercializarlo y de buscar venderlo y de buscar explicarle a los vendedores que esto, aunque en los fierros pueda salir gratis, no puede considerarse como un elemento de segunda, y en consecuencia le voy a invertir poco para estar presente como marca en tu podcast, creo que también tendríamos que valorarlo. Entonces, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. Creo que tú eres una marca, Eric.
O sea, y la has construido a lo largo de muchos años. Y obviamente sí tienes que exigir esa calidad y tienes que exigir esa excelencia de A a Z. O sea, no vas a permitir que tu contenido esté mal producido, no vas a permitir que tu contenido sea mal distribuido, no vas a permitir que pues todo lo que tú le has invertido se vaya por un error en donde digan, ¿qué es esto? O sea, yo estoy acostumbrado a escuchar a Eric de una manera y de repente baja la calidad. Pero ese es el problema ese es un happy problem, es la verdad. Lo que quiero decir es que el podcast es el medio más democrático de comercialización y de distribución. O sea, no necesitas a la distribuidora, no necesitas a la exhibidora para tú poner para que la gente te escuche. Si tú le inviertes suficiente dinero a tu promoción en Facebook, en Google, en TikTok, en Instagram, la gente va a llegar y te va a escuchar. O sea, tú lo controlas y puedes decir son $20, $40, $60, $100, lo que tú quieras gastar. Y en el caso de Eric, en el caso de Dixo inclusive, pues es un problema. O sea, sí hay un cierto nivel de calidad que tenemos que valorar y que tenemos que mantener, porque si le bajas un ápice a eso, obviamente sí puede ser contraproducente contra la marca y contra lo que tú estás acostumbrado a entregar cada semana. Ahora, también que también quede claro, si alguien está empezando a hacer un podcast y solo lo puede hacer con su iPhone, no estoy diciendo que no lo haga, lo que les pido es que no se queden ahí, ¿no? Que si en algún momento hay chance de dar un paso hacia arriba en la escalera y decir, ya no voy a usar el micrófono del iPhone, ahora voy a usar este otro micrófono, háganlo. O sea, no se queden ahí, porque sí he visto muchos podcasts que hacen el podcast con el equipo que tenían hace 4 años. Eso creo que, tomando en cuenta quién lo va a escuchar y tomando en cuenta, como decía Dan, que si te gusta escuchar a ti lo que estás grabando está bien, y si no puedes escuchar lo que estás produciendo, pues si hay un problema, creo que hay que tenerlo muy, muy claro. Si van a empezar a hacerlo con su teléfono, está a todo dar, pero no se queden ahí. Sí. Dan hablaba hace tiempo, creo que prepandemia, Dan, de una app mexicana o de un... Uy, sí. Y, ya desaparecieron. Sí, de hecho, puedo comentar rapidísimo, y es Carlos H. Mendoza, él fue parte que estuvo ya, es de los de la vieja guardia, es de los que empezamos ahí en el 2005-2006. Él trabajó precisamente en Televisa cuando Televisa estableció una plataforma de podcast muy interesante que no entendieron. Literalmente eran los editores de sus revistas y sus publicaciones, tenían discusiones, tenían diálogos. Rui Choconoscle en ese momento, adelantado a su época, y después hizo precisamente, con parte de una startup, básicamente él hizo Anchor. Nada más que esa discusión, me acuerdo cuando me invitó, fue de que, oye, pues tengo esta plataforma para hacer podcast desde tu celular, hacemos la distribución en todos lados. Y yo en ese momento yo ya estaba publicando en Anchor y fue así de que, oye, bueno, o sea, sí, pero pues a nivel internacional no sé qué tanta cuestión alcance tengas. Él se enfocó en México y tristemente ese proyecto pues no fructificó porque se movió muchísimo. Tuvo una gran cantidad de personas que le apoyaron para crear contenido de calidad. La aplicación jalaba bien, tenía buenos niveles de distribución y él mismo lo ha mencionado, por eso me atrevo a comentarlo en público. Y saludos, Carlos, si escuchas esto, el buen Manchate. De repente, pues él ahorita le está yendo muy bien con una productora de podcast que tiene y de repente tenía que grabar algunos briefs, algunos guiones de Anchor y básicamente eran los mismos guiones que él había grabado con su aplicación antes. ¿Qué pasó? Anchor fue comprado por Spotify para crear generación de contenidos, para que el catálogo, cuando me quiten las licencias de artistas, yo tengo con qué seguir enganchando a la gente, cosa que también es una cuestión importante. Una persona que graba un podcast no va a ser únicamente conocido por el talento, por la calidad y por mucha piedra que pique. Recordemos que sí hay factores. No es lo mismo que el hijo inútil de algún influencer o de alguna estrella haga su programa. Por eso automáticamente va a tener seguidores. Y en el caso, por ejemplo, de la aplicación, tenía todo para triunfar, pero tristemente pues no fructificó. Yeah.
Oigan, tenemos ya que cerrar el programa porque ya nos pasamos además, no discutimos de la duración de los programas. Medio Dani lo mencionó un poquito, Sí. pero yo les quiero agradecer a los tres y agradecerle, por supuesto, a mi compañera Alejandra de la plática del día de hoy, porque es un tema, creo que es muy interesante, importante en el ámbito no solo del cine, sino también de la producción y la creación de contenidos. A nombre de Charlie del Río, de Enrique Figueroa, titulares también de Cinematempo, Ale, nos despedimos. Muchísimas gracias, Eric, Dani, Dan, de verdad, fue un placer platicar con ustedes. La verdad, yo creo que este tema da para hablar y tener segunda, tercera parte. Y les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado y el que nos compartan sus experiencias, sobre todo. Yo estoy puesto para la segunda parte. Tenemos que invitar a Charlie del Río, que es el pionero de los podcasts en México. Pero eso ya será No, otro a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que el pionero de los podcasts de cine. Ah, ok. Es el primer podcast, eso sí, y son más de 1000 podcasts. Muchas gracias. Gracias por todo. Bye bye. Gracias. Buenas noches. Cada semana escucha Cinematempo Industria. Un análisis profesional de la industria del cine en México. Con Alejandra Castro y Jaime Rosales. Esta fue una producción de RH Media. Voz, Lucero Calderón.